miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va con horror, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está en tus manos. Marcas como Apple o como Nike no son lo potentes que son por un spot, sino por los mensajes que trascienden el producto. Desarrollamos una innovación traducida en tiempo real con unos avatares en lenguaje de señas, lo que se hablaba. Varios leones en Cannes también por lo que fue esa innovación. La peor tortura que uno puede tener cuando ya uno se va haciendo viejo es mirar para atrás y decir, ¿y si hubiera? Salía que la capacidad de atención de un ser humano había bajado de 8 segundos a 5. Cuando yo empecé en esta industria, sacar una campaña era televisión, radio, periódicos y ya está, ¿no? Hoy ya no es suficiente. Siendo publicista, yo digo, la publicidad no funciona. Aquellos que trabajamos en comunicación tenemos la posibilidad de influenciar en la sociedad, embruteciéndola, vulgarizándola o elevándola a otro nivel. Tienes que subirte al tren de la inteligencia artificial de todas maneras, porque si no, en un par de años estás obsoleto. Porque al final uno no compra con el cerebro, compra con el corazón. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va con horror, pero tú. Bienvenidos a la 9ª edición del BEIF, donde se presentan las mentes más brillantes del país en lo que es economía, negocios, creatividad e innovación. Y bueno, esta 9ª edición también está centrada en que ustedes sean no solo inspirados, no solo reconozcan y conozcan las carreras profesionales de los líderes empresariales dentro del país, sino también poder llamar a la acción. Queremos marcar una diferencia a todas las presentaciones y videos que puedan haber en las redes sociales para que ustedes también tomen un protagonismo y cambien. Y por ello, el día de hoy tenemos a un amigo, el cual seguramente cuando escuche la palabra mente brillante, doctor o maestro, seguro va a querer pararse, irse del set, pero prometo llamarlo con la amistad del caso, como siempre, a Alberto Huachet, que es un publicista, director y sobre todo, como se escuchó en la intro, un líder que crea grandes conceptos para las principales marcas. Él es socio director de una de las principales agencias publicitarias dentro del país y ahora está con nosotros para inspirarnos, para motivarnos y para crear un futuro peruano mucho mejor. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Marcelo, por la invitación. Y bueno, yo creo que mentes brillantes, así eso me queda grande, pero trataré de llenar esa etiqueta lo más que pueda. Bacán, buenísimo. Alberto, ¿qué es el branding para ti? Bueno, el branding para mí va más allá inclusive de la publicidad. Creo que cuando una marca hace branding es cuando tiene la capacidad de poder involucrarse en tu vida, ¿no? En los diferentes puntos de contacto, dentro de lo que puede partir de sí una campaña publicitaria, pero de ahí de qué manera se incrusta en tu rutina, en tu vida diaria, desde lo que puede ser el uso hasta lo que puede ser, como tú estabas mencionando ahora, también la capacidad de inspirar, ¿no? Marcas como Apple o como Nike no son lo potentes que son por un spot, sino por los mensajes que trascienden el producto. No es por nadie se inspira o ama una zapatilla Nike por el material que está hecho y lo cómodo que son, sino por justo dar un mensaje tan fuerte como decir just do it o solo hazlo, ¿no? Y eso inspire a la acción más allá de lo que significa comprarte un par de zapatillas, ¿no? Y de qué manera eso vive no solo en un spot, sino cómo vive en la tienda, cómo vive en el empaque cuando te lo compras. Uno de los mejores ejemplos es Apple, ¿no? Creo que Apple tiene esa capacidad de inspirar hasta cuando tú solito estás abriendo tu cajita de tu iPhone recién comprado, y todo lo que ocurre en esa emoción de sacarlo, quitarles plastiquito y todo eso,
todo eso ha sido pensado hasta el último detalle, para que ese branding que puede empezar con un comercial, al final se entre dentro de tu vida y conviva contigo y esa manzanita pues sea mucho más que simplemente un artefacto electrónico, sino que sea una marca que te inspire, ¿no? En el caso de Apple, con un concepto como Think Different, que es piensa diferente, ¿no? Salte de las reglas, de lo establecido, de lo ya hecho, salte de la caja. Entonces, lo que tratamos de hacer desde el lado de las agencias es ayudar a las marcas o contribuir con las marcas a encontrar ese mensaje que trasciende el producto, ¿no? Creo que branding no es fácil de lograr, es algo inclusive que se construye en el tiempo, ¿no? Y está en constante movimiento, ¿no? Yo ya llevo más de 30 años en esta industria y sigo aprendiendo nuevas formas de hacerlo. Definitivamente. Y quise iniciar con esta pregunta porque, bueno, es necesidad de entender cuando uno tiene la posibilidad de conectar con marcas, de que ese es el branding, que no es solo el criterio de venderte, sino es el hecho de que haya una conexión, ¿no? Y que sobre todo, bueno, dado las circunstancias en las que nosotros estamos como país, y tenemos un país lleno de emprendedores, necesitamos que ellos no se alejen de ese concepto del branding, ¿no? O sea, que tienen que buscar alternativas, ¿no? Para crecer en base a lo que es la generación de la acción, a generar una conectividad. Y en base a ello, Alberto, has trabajado en agencias top a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo fue tu primer contacto con la publicidad y qué te atrapó de este mundo? Bueno, yo creo que yo no tenía alternativa a trabajar en otra profesión de alguna manera porque mi papá era publicista. ¡Wow! Entonces ya yo crecí en ese mundo, ¿no? Mi papá me llevaba a su oficina cuando yo era muy chico. Él entraba a su oficina y me soltaba así como un perrito, así cuando lo llevas al parque Sí. y está así todo inquieto, le quitas la correa y sale corriendo por todos lados. A mí me soltaba en su oficina porque él se metía a hacer sus cosas y yo me ponía a pasear así desde chico y me enamoré de ese mundo, ¿no? Y fui creciendo poco a poco, siendo muy consciente de lo que significaba ese mundo, ¿no? Ya yo no miraba la televisión como lo miraban otros, ¿no? Yo me quedaba en la tanda comercial y no me paraba a la cocina a hacerme un sándwich, ¿no? Me gustaba quedarme, ver los comerciales todavía cuando viajo, y lo hacía desde chico, a algún país, me interesa mucho ver qué está pasando en la televisión y ver la tanda, porque para mí era una manera de conocer esa sociedad, ese lugar donde estaba llegando, a su gente, a través de la publicidad, ¿no? Hoy ya no es solo la televisión, ahora son pues las redes sociales, etcétera, pero creo que eso ya lo tenía en la sangre heredado, y tal cual cuando terminé el colegio y cuando nos hacían pues los exámenes vocacionales, me ratificaban que iba a trabajar en algo relacionado a las comunicaciones de todas maneras, y terminé en publicidad y marketing también, porque he estado no solo en agencias, sino también he trabajado en áreas de marketing, pero principalmente en agencias. En agencia. Sí, yo creo de que como padre uno tiene a veces la obligación de involucrarlo en el mundo que tanto apasiona, ¿no? Y ver, bueno, si hacen un match los hijos con tu profesión, ¿no? Hay algunos que no, pero en este caso, pues, ha sido una bonita influencia, ¿no? Porque has llegado, has visto el trabajo destacado que hacía tu papá y bueno, no había otra manera, pues, de poder escaparte, y qué bien que lo hayas continuado, porque has hecho bastante por desarrollar el branding y la publicidad dentro del país. Y en base a ello, de todas las campañas en las que has trabajado, en todas estas exitosas campañas que han tenido muchos premios, ¿cuál consideras tu mayor logro y por qué crees que ha sido ese tu mayor logro dentro de todas las campañas que has realizado? Bueno, primero que nada, no te lo catalogaría como mi mayor logro, porque en todas, digamos, las candidatas a que pueda elegir es un trabajo en equipo, ¿no? Una campaña nace por un trabajo primero de la mano con nuestros clientes, ¿no? De entenderlos, de abrazar esa pasión que tienen por la marca y por el producto que
o servicio que manejan, ¿no? Nosotros somos un equipo que se une a un trabajo que hace un cliente y desde el lado de la agencia somos un equipo, ¿no? Entonces, tal vez en algunas de las que me he sentido orgulloso de formar parte de un equipo fue cuando, hoy ya es una mega marca, ¿no? Pero yo trabajaba en una agencia que se llamaba Leo Burnett en el 2000, 2001 y fue cuando lanzamos la mayonesa La Cena. Ah, qué bueno. ¿No? Que fue un proyecto pues lindo, ¿no? Además que tiene muchos aprendizajes porque cuando lo analizabas desde el punto de vista de marketing y mirabas cuánta mayonesa envasada se vendía en el Perú, no se vendía prácticamente nada. El consumo per cápita de mayonesas industriales, si quieres llamarle, era bajísimo. Entonces cualquiera hubiera dicho, aquí no hay nada que buscar, ¿no? Más era una cultura como americana, ¿no? Sí, es más, la número uno era Hellmann's, ¿no? Pero ahí me acuerdo, pues, la historia, o el que habla de los dos vendedores de zapatos italianos que lo mandan al África. Y llegan los dos vendedores y cuando llegan, a los 2 minutos, uno de los vendedores se va a llamar por teléfono a su jefe y le dice, jefe, me regreso en el próximo vuelo porque aquí no hay mercado, nadie usa zapatos. Y el segundo lo llama a su jefe y le dice, jefe, me voy a quedar como 3 meses aquí porque aquí hay un montón de mercado, nadie usa zapatos. Claro, la perspectiva. Entonces son dos miradas distintas y lo que pasó con Alacena fue que en realidad no era que nadie compraba mayonesa envasada, sino que todo el mundo la hacía en su casa. Entonces sí, los peruanos comíamos un montón de mayonesa, pero hechas en casa. Y de ahí nace desde Alicorp la idea de crear esa marca y desde el lado que nosotros tuvimos para desarrollar fue todo el concepto de casa, de qué pasa en la casa, cuáles son los valores de la casa, la comodidad de la casa, ¿no? Y por eso es que sale el spot del chico en el fast food que se pone, pues, cuando va y pide el sándwich de pollo y le dicen, ¿quieres mayonesa? No, no, gracias. Y después se sienta en su mesita y se pone sus pantuflas de tigre y saca la foto de la enamorada y la pone en el esto y en la mesita y ahí nace el rico sabor de casa, ¿no? Ya han pasado, pues, imagínate, más de 20 años desde eso. Pero es uno de los proyectos que me encantó trabajar. Y el otro, diría que tal vez no ha sido tan publicitario de alguna manera como ese, porque eso era un spot del nacimiento de una marca, pero nosotros en Fahrenheit manejamos hace 8 años Pilsen. Claro. Y Pilsen, regresando al tema del branding, que tiene que ver con que todas las marcas deben de tener un propósito, ¿no? Y Pilsen quizá es la marca en el Perú que más tiempo tiene con un mismo propósito, que es siempre estar dentro de la amistad y promover la amistad. Ahora el concepto que nosotros tenemos es por la amistad todo, ¿no? O sea, yo por la amistad hago lo que sea, ¿no? Y como marca también lo hace. Y hubo un encargo que nos hicieron creo que fue hace como 4 años, 5 años, que nos dijeron nuestros clientes de Pilsen, queremos trabajar un proyecto de innovación en el territorio de la amistad, dentro del propósito de luchar por la amistad. Y encontramos que un espacio interesante para trabajarlo fue primero todo lo que es el gaming, porque el gaming ya es un mundo pues inmenso en el mundo, pero en el Perú también. En el Perú se calcula que hay más o menos como 11 millones de gamers. Desde lo que puede ser pues Mortal Kombat, hasta lo que puede ser Candy Crush, pero todos son gamers, ¿no? Entonces primero dijimos ahí, y dijimos ya, pero ¿cuál puede ser ahí? ¿Dónde encontramos un dolor, algo por qué luchar? Y encontramos pues que dentro del juego en línea había mucha gente que no llegaba a conectar y generar amistades dentro del juego porque era gente sorda. Sorda. No, eran los sordos. Y entonces todo un equipo, con el equipo creativo, primero de planeamiento para entender qué pasaba con esa comunidad y después con el equipo de innovación de creatividad en la agencia, desarrollamos una innovación que eran unos avatares que traducían todo lo que se hablaba cuando entraban esta comunidad pues que tenían impedimento auditivo a jugar. Traducían en tiempo real con unos avatares en lenguaje de señas lo que se hablaba.
y eso generó que la manera en que interactuaban con el resto de jugadores, pues esta comunidad cambiara radicalmente, ¿no? Y en esta plataforma que creamos entraban más o menos como 10.000 jugadores al mes en línea y eso, a diferencia pues de la campaña de la cena, que es una campaña publicitaria masiva, pues que todo el mundo ve, esto fue algo más dirigido, pero en lo cual uno tiene, ¿no?, una recompensa pues tal vez más trascendente en ese caso en particular, ¿no? Y bueno, y ganó varios leones en Cannes también por lo que fue esa innovación y sobre todo porque está muy alineado en el propósito de la marca, ¿no? Que hacer por la amistad lo que sea, ¿no? Y ese es uno de los últimos que la verdad que me ha hecho sentir muy orgulloso de formar parte del equipo. Qué interesante, porque es un mundo el cual está generando mucha revolución. El tema del gaming, el tema de la exposición, inclusive muchos comentan que está desplazando al tradicionalismo de los medios de comunicación, están animándose a que las plataformas sean la número uno, ¿no? La de mayor conectividad, al menos con los jóvenes. Bueno, el mundo, toda la industria del gaming en el mundo ya invierte más dinero que Hollywood. Totalmente. Ese es el tamaño que tiene. Totalmente. Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tía Puy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarnos comer, por favor? Chips de papas nativas, hechas con historia y con corazón. Tía Puy, las mejores papitas nativas, ahora disponible en tu bodega más cercana. Tía Puy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Y dentro de todos esos contextos agradables que he visto que has podido manejar, como el tema de la mayonesa en la cena y el rico sabor de casa y el tema de por la amistad todo, dentro del trabajo también tenemos algunos puntos, o dentro de lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida profesional, cosas que de repente no son como nosotros queremos, ¿no? O no salen como queremos. Y bajo ello, ¿cuál ha sido el momento más desafiante de tu carrera y cómo lo has superado? Antes de justamente crear Fahrenheit, mi socio y yo liderábamos una agencia que se llamaba Pragma y digamos, después de 4 años y medio sentíamos que ya habíamos llegado a un techo ahí y no teníamos claro qué hacer después, ¿no? Si cada uno irnos por diferentes caminos y buscar tener otra posición en otra agencia o inclusive en otro país. Y no sé, pues nos iluminó una luz brillante, así bien, así para hacerlo bien cinematográfico, ¿no? Así con coros atrás de ¡ah! Dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una agencia, no? Y lo mirábamos eso pues como, wow, pero eso es una montaña bien alta, teniendo tantas agencias pues consolidadas en el país, multinacionales, etcétera, y dijimos, pero si no lo hacemos, nos vamos a quedar siempre con la duda, como dicen, ¿no? La peor tortura que uno puede tener cuando ya uno se va haciendo viejo es mirar para atrás y decir, ¿y si hubiera? ¿Y si hubiera? Entonces dijimos, no nos podemos quedar con esa duda, ¿no? Y entonces eso fue un punto de quiebre en mi carrera definitivamente, porque yo siempre pensé que yo iba a tener una carrera publicitaria corporativa, siempre siendo dependiente, y no le veía nada malo de eso, y tampoco le veo nada malo ahora. Nunca me vi como un empresario, ¿no? Pero a veces pues la vida te lleva por caminos inesperados y nos llevó a mi socio y a mí a enfrentarnos a esa encrucijada de si nos íbamos por ahí o continuábamos por la carrera corporativa y qué bueno que tomamos la decisión de arriesgarnos y dar el salto. Y ahora que hablabas tú al inicio en tu introducción, pues de impulsar el atreverse y el involucrarse en proyectos pues personales o profesionales, ese fue uno que lo hicimos con mucho miedo, pero como dicen, ¿no? Si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? No lo dejes de hacer. Y nos tiramos a la piscina me acuerdo que nuestro último día son esas fechas que uno nunca se olvida, ¿no? Nuestro último día en Pragma fue un
viernes 6 de febrero del 2009. Wow. No nos fuimos 2 semanas a Máncora a relajarnos, a, ¿cómo se llama? Hacer un acto pues así de, ¿cómo se llama? De detox corporativo ni nada, sino después del viernes 6 de febrero, el lunes 9 de febrero, después de 2 días nada más de diciendo habré tomado la mejor decisión, estábamos con mi socio con 2 laptops en mi departamento de soltero, sin nombre, sin clientes, sin gente, diciendo, bueno, empecemos, ¿no? De nada, ¿no? Y ahí empezó pues Fahrenheit ya hace 16 años. Hoy somos un grupo de comunicaciones porque tenemos Fahrenheit, que tiene 16 años, tenemos una agencia de medios también como parte del grupo con un socio espectacular que se llama Carlos Ruiz y un gerente también espectacular que es Gabriel García. Y esa empresa esa agencia ya tiene 12 años. Tenemos una agencia de branding junto con Alfonso Fernández y Marta Díaz, que se llama After, que ya va a cumplir 10, que curiosamente son los que han diseñado los nuevos empaques de Alacena. O sea que mira el círculo cómo se cierra. Sí. 20 y pico años después de lanzarla, una de las empresas del grupo han hecho los nuevos empaques, ¿no? O sea que diría que ese ha sido tal vez el mayor reto, la mayor encrucijada y tal vez el momento de más temor, pero que más satisfacción me ha traído profesionalmente. Bacán. Y para poder emprender este nuevo camino, porque al inicio siempre es un emprendimiento, un atrevimiento, ¿tu socio era tu amigo? Sí, yo tengo ahí, ya tenemos, como siempre digo, nosotros tenemos un matrimonio empresarial, ¿no? Ya son 20 años, más de 20 años que trabajamos juntos. Y nuestra relación empezó porque el dueño de la agencia de Pragma lo llamó. Él había trabajado en la agencia, pero se fue a trabajar lo contrataron de una agencia en Italia. Y él estaba ya viviendo en Italia varios años. Y el dueño lo llamó para que regresara a manejar la agencia. Y él le dio una condición. Le dijo, yo regreso y la manejo con la condición de hacerlo con alguien más, ¿no? Porque él es creativo. Como mi papá era creativo, pero él quería una dupla, por llamarlo así, un acompañante en esta labor de dirigir una agencia más desde el lado estratégico, y él fue el que me llamó. No nos conocíamos prácticamente nada, nos conocíamos de nombre, pero no sabía quién era él y él sabía quién era yo, pero nunca. Y me llamó, nos fuimos a tomar un par de cervezas ahí me acuerdo, ya no existe este restaurante, pero este restaurante que quedaba en el Pablo Gutiérrez que se llamaba Bohemia. Ok. Y ahí conversamos, hicimos click, como hizo Tula con Javier Carmona. Javier Carmona, gran amigo mío, que en paz descanse. Sí. Y ahí empezamos, si quieres llamarlo, a convivir en lo que fue casi nuestro laboratorio de ensayo de sociedad, porque estuvimos manejando Pragma, ¿no? Y ahí nos hicimos pues amigos, nos hicimos partners y descubrimos que teníamos muchísimas cosas en común a nivel de valores y muchísimas diferencias a nivel de habilidades que hacía que nos complementáramos. O sea que como una pareja, convivimos durante 4 años y medio y ya nos decidimos casar ya como socios pues después. O sea, ya sabíamos con quién nos íbamos a enrumbar, porque la sociedad es un matrimonio, ¿no? Entonces tienes que saber muy bien. Hay sociedades que empiezan sin haber tal vez convivido el tiempo necesario y haber conocido bien de qué pie bailan bien y de qué pie no cojean también. Y son sociedades que terminan rápido, ¿no? Y la mía con Ricardo ya lleva pues, en el caso de Fahrenheit, 16 años y como dupla más de 20, ¿no? O sea que tuvimos oportunidad para saber que estábamos con la persona adecuada, ¿no? Porque si no, hubiéramos avanzado en esos años y tal vez nos hubiéramos ido en direcciones distintas en el momento ese que te digo, en el 2009, ¿no? Y elegimos seguir juntos, ¿no? Y la verdad que soy una persona muy afortunada de haber encontrado un socio de su calibre y como persona también y también como amigo. Y Alberto, muchas personas dicen de que es malo emprender o hacer una empresa con amigos. ¿Tú qué opinas sobre estas ideas que a veces sueltan
en algunos medios. No, o sea, lo que más que malo digo que sí es un riesgo. Por ejemplo, si porque un amigo lo conoces como un amigo, pero Ujú, de ahí a trabajar junto a él es otra cosa. ujú. Entonces, si empiezas a trabajar desde cero con un amigo de hace 30 años, es un riesgo bien alto si no Ujú. has tenido la oportunidad de haber trabajado con él. Alto en el sentido de que te puede ir muy bien o puedes descubrir que no son muy amigos pero no pueden trabajar juntos. Entonces es un riesgo empezar una sociedad sin haber tenido la oportunidad tal vez de ensayar Ujú. un poquito antes, ¿no? Es como, yo lo considero como un tema de pareja, pues, ¿no? Tú no te casas sin haber estado un tiempo enamorados, ¿no? Claro. Y tal cual, pues no te casas con una amiga. Ujú. O sea, puede ser muy buena amiga, pero para casarte hay otras cosas que tienen que funcionar, ¿no? Entonces, no, yo no lo categoría como malo. Creo que hay que hacerlo con mucho cuidado, minorando los riesgos, viendo la posibilidad de trabajar un tiempo juntos antes de tomar una decisión. Pero si uno la toma, digamos, no voy a llamarle un salto al vacío, es una apuesta. Ujú. Y como toda apuesta, a veces puedes ganar y otras veces perder. Pero no sería tan categórico en ya dictaminar que es algo malo desde un Claro. inicio, ¿no? Y aparte, sin clic no se avanza. Claro. Y hay varios clics Ajá. en la vida. Y en un mundo saturado de la publicidad, ¿cómo se hace para que una marca realmente se pueda diferenciar? Bueno, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Inclusive hay un dato, en esa saturación que hablas, hay un dato que en una investigación que hizo Ipsos a nivel global, ya tiene varios años este dato, o sea que debe haber empeorado, pero en esa época creo que viene de final del 2015 o 2016, pero ya ahí salía que la capacidad de atención de un ser humano había bajado de 8 segundos a 5. Wow. O sea que Más llamar la exigencia. atención es muy difícil con todos los estímulos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace una marca? Es siendo relevante y distintiva, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que tenga la capacidad, pues, cuando digo relevancia, como mencionaste hace un momento, de poder conectar, de cómo conecto en tu vida, cómo conecto emocionalmente, cómo soy relevante, y para salir del montón, ¿no? Y Ujú. eso tiene que ver desde la concepción del producto o del servicio, es como nazco antes de llegar a la comunicación, es qué rol vengo a hacer en la vida de la gente, ¿no? Desde lo que puede ser una cerveza hasta lo que puede ser una mayonesa, o puede ser un detergente, o puede ser un banco, o una tienda por departamentos. ¿Qué vengo yo como propuesta de valor diferente a lo que ya existe y que te pueda interesar a ti? Porque ser diferente nada más no es suficiente. Tengo que ser diferente, pero tengo que ser relevante para tu vida, o por lo menos para mi segmento. Ujú. Empezar desde ahí. Y de ahí viene la parte de comunicación, que es ya como cuando ya tengo eso, ¿cómo me hago conocido? Ahí los retos que tenemos las agencias de comunicaciones es cómo traducimos esa relevancia y diferencia de producto en un mensaje que pueda calar y que pueda tener impacto, que pueda romper ese ruido que hay, ¿no? Ahí es donde entra la estrategia, la creatividad, y no es fácil, ¿no? Si uno tuviera la fórmula para hacerlo eso todo el tiempo, uno sería multimillonario. Es un trabajo muy duro y de aprendizaje constante, ¿no? Sobre todo hoy que con el boom, pues, de las redes sociales y de todo el contenido que hay en las redes sociales, porque antes las redes sociales era Facebook, Instagram, Pinterest, para de contar, Sí. hay una que otra más. Pero desde el momento en que ya cualquier persona puede generar contenido, y mira todo el boom que estamos teniendo Claro. con programas como con podcasts, Ujú. etcétera, ya el hacer comunicación que pueda romper ese ruido es un reto constante, ¿no? Cuando yo empecé en esta industria, sacar una campaña era televisión, radio, periódicos, Ujú. vía pública y ya está, ¿no? Ujú. Hoy ya no es suficiente, tienes que encontrar nuevas formas de llegar a la gente, y de manera constante, ¿no? Hay un término que se utiliza en el manejo de la comunicación digital que se llama always on, Ujú. que es literalmente lo que significa en inglés. Tienes que estar comunicando
de manera constante, ¿no? Ujú. Y ahí la clave es que tengas coherencia y consistencia, y para eso la estrategia de marca es fundamental, ¿no? Entonces ya es una disciplina compleja que uno tiene que mantenerse aprendiendo constantemente, ¿no? Sí, y definitivamente esta retroalimentación, ¿no? Para poder conectar en un tiempo tan pequeño, tiene que ser genuina, ¿no? O sea, tienes que verdaderamente entregarle el todo al público, ¿no? A veces creen que esto es muy mecánico, que es muy frío, que se trata solo de un número o una cifra a las personas. Como yo digo, siendo publicista, yo digo la publicidad no funciona. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que algo es publicidad, nadie quiere ver publicidad. Nadie. Uno lo que Cambio. quiere ver son mensajes entretenidos, que me diviertan, que me inspiren, que me informen de algo que me interese tener, pero no en un formato de publicidad, ¿no? Entonces ahí está el reto, que como cuando uno va al cine, uno no va al cine y dice, ese es un actor que le han pagado plata, y acá hay un proyector que lo está poniendo en una pantalla. No, la medida en que el actor actúa bien, que tiene un buen guión, que está muy bien filmado, tú estás en el cine y por un momento crees que estás viendo la vida real. Por eso Claro. es que te puede asustar una escena o te puede hacer aguar los ojos, ¿no? Ujú. Yo molesto mucho a mi esposa a veces cuando estábamos viendo alguna película así de acción que se pone muy violenta y se tapa, y le digo, amor, Esa acción. son actores, les están pagando. Pero ¿por qué tiene esa reacción? Porque la película ha tenido la capacidad De de llegar. poder llegar. Yo creo que en la Ujú. publicidad tenemos que hacer lo mismo. Nada grande empieza con una sola persona. Empieza cuando alguien se atreve. Y cuando alguien decide creer. Así se crean las ideas, Y así se forman los equipos. así crecen las empresas. Y así impactamos a millones de peruanos. No se trata de lo que uno puede hacer. Sino de lo que somos capaces de lograr cuando sumamos. Arca Continental Linley también está con los emprendedores y jóvenes peruanos en BAVE. Y si pudieras eliminar un mito de la publicidad, ¿cuál sería? Que, o sea, yo diría que no toda la publicidad, o al menos lo que tratamos de hacer algunos que trabajamos en esta industria, es meramente mercantilista. Yo creo que hoy, así como las empresas, la comunicación también trata de enriquecer la vida de la gente, ¿no? Nosotros en la agencia Fahrenheit está asociada a una red global que se llama DDB, Ujú. que es Doyle, Dane y Bernbach. Bill Bernbach es uno de los padres de la publicidad junto con David Ogilvy y Leo Burnett. Y Bernbach tiene una frase que a mí me gusta mucho repetir, que es, aquellos que trabajamos en comunicación tenemos la posibilidad de influenciar en la sociedad, embruteciéndola, vulgarizándola o elevándola a otro nivel, ¿no? Ujú. Yo creo que hoy las empresas y las compañías de comunicaciones hacemos un esfuerzo por contribuir a la sociedad y elevarla a otro nivel, y no únicamente vender productos o servicios. Ujú. ¿Y qué opinas de la inteligencia artificial en la industria de la publicidad? Es una bomba atómica que ha venido a cambiar las reglas de juego de una manera dramática, y es un tren al cual nos tenemos que subir, ¿no? Y Ujú. nosotros ya estamos subidos. Es una innovación transversal, ¿no? No es únicamente en el marketing, es en la medicina, es en todo, ¿no? Y justo ayer estaba con un grupo de compañeros de trabajo ahí en la agencia, estábamos viendo cuando uno desarrolla una idea, hay una etapa que se llama el pretestear, que es ir a probar la idea con consumidores. Ujú. Y usualmente pues siempre se hacía pues dibujando las escenas, y entonces hacías como un video con escenas dibujadas pues a mano, ¿no? Como el storyboard, que es lo que se conoce de la antigüedad, pero medio que lo animas, ¿no? Dibujado. Y entonces, y ayer estaba viendo justamente un pretest que tenemos que hacer para una campaña, que el director creativo había hecho en inteligencia artificial, y parecía un comercial hecho. Yo le decía Claro. que esto es increíble lo que está haciendo la inteligencia. Y me dice, Alberto, he puesto toda la información, le he puesto una foto y le he dado unos comandos para que me hagan la animación en la foto y la gente cobre vida, que no sé qué. Yo lo veía y decía, wow, qué increíble ese salto.
pero tiene varias implicancias. Es la persona que contratábamos nosotros para dibujar Eso. esas imágenes y ya prácticamente perdió su trabajo. O sea, sí va a afectar, digamos, Sí, va a entonces afectar, a los pero yo diseñadores. y le dije eso, fíjate, y ¿sabes lo que me dijo uno de los compañeros que estábamos ahí en ese momento viendo eso? Me dijo, tiene que aprender a hacer esto. Ahí está la diferencia, ¿no? Claro, Entonces, liderar, ¿no? tienes que subirte al tren de la inteligencia artificial de todas maneras, porque si no, en un par de años estás obsoleto. Sí, Hay así como existe, ¿no? Como ¿cómo es que se llama? El FOMO, que es Fear of Missing Out, es Ujú. ¿no? Esta fobia a perderte algo, que es un término Exacto. que utiliza mucho la gente joven, como nosotros. Claro, obvio. Ahora hay otro término que es FOBO, que es Fear of Becoming Obsolete. Claro, a quedarnos Es el miedo a uno desactualizados. volverse obsoleto, ¿no? Sobre todo los que ya tenemos unos cuantos años en la industria, ¿no? Hay que mantenerse Mm. vigente. Y te hacía esta pregunta de la inteligencia artificial, ya que generalmente abocamos a un público joven y que tiene que saber proyectar y elegir o liderar dentro de su mercado, ¿no? Hablábamos la vez pasada con un decano nacional profesional de colegio de administradores y nos mencionaba que sí, o sea, los editores, los diseñadores, o tienen que asumir un nuevo rol, ¿no? de liderazgo, de mejorar su percepción de toma de decisiones, o la inteligencia artificial también se los va a llevar. Ujú. ¿no? Tal cual. Y esa automatización que vemos también en supermercados, en aeropuertos, que está quitando esa empleabilidad que a veces genera miedo, ¿no? Y al joven más aún, ¿no? Que no toma las decisiones inmediatas, pues, para saber, pues, cómo crecer, cómo poder mirar este cambio. Te lo resumo, hace un par de meses estaba en Piura y los estudiantes de economía, administración, sin mencionar la universidad, no saben lo que va a ser la inteligencia artificial dentro del mundo profesional. Ellos están preparándose a acabar su carrera para solo trabajar, ¿no? Pero los que están en segundo año, en 5 años, esos empleos posiblemente ni existan. Entonces, yo creo que es la oportunidad que todos podamos comprender de que tenemos que tomar un rol más protagónico, embarcarnos y sobre todo aprender a dominarla o ver el elemento diferenciador en ella. Y en la parte de consejos, ya en este último bloque, Alberto, a nivel global, ¿cuál crees que ha sido la mejor campaña publicitaria para ti? Wow. O sea, la que hayas dicho, esta es. Bueno, hay una que no es solo para mí, sino para muchos consideran que es el mejor spot de la historia. A mí me encanta, que justamente es de Apple. Creo que debe tener como unos 30 años. Que termina justamente con la frase de piensa diferente, ¿no? De Think Different, que es un spot en blanco y negro que pone a personajes que han marcado un hito en la humanidad, en la historia, ¿no? Einstein, Picasso, Claro. Emilia Earhart, que cruzó el Atlántico, Jim Henson, que inventó los Muppets. Y cuando habla de ellos, es como un homenaje a esta gente que rompe las reglas, que son fichas redondas en espacios cuadrados, que no son fanáticos de los manuales, de las cajas, que te quitan como la capacidad de innovar. Es un texto, Sí. o sea, es brillante. Inclusive lo hizo un actor que se llama Richard Dreyfuss. Y hay una parte que dice, y a estos locos, pues, a estos personajes que hacen estas cosas y que quieren cambiar el mundo, les llaman locos, ¿no? Uh-huh. Pero en verdad, esos son los que al final lo cambian, ¿no? Uh-huh. Y sale una niñita al final que abre los ojos así, y al final te dice, piensa diferente, y cierra con Apple. No hay ni una computadora, y si lo hicieran ahora no habría ni un celular en ese spot, y ya es una
es una marca que te da un mensaje que logra pues convertirla en la marca más poderosa todavía y más valiosa del mundo aún hoy. Ese es un spot que yo todavía lo veo y me pone la piel de gallina, Sí. ¿no? Y es más, cada vez que lo veo yo recito así todo el comercial, lo leo así en voz bajita porque Eso llama. es espectacular, ¿no? La verdad que ese diría que es uno de los mejores ejemplos de la publicidad, como te decía, de la comunicación hace un rato, que busca inspirar y sumar a la sociedad y no tiene un objetivo comercial, ¿no? Ujú. A pesar de que tenga una consecuencia comercial, porque obviamente Apple vende lo que vende por la marca que ha construido, ¿no? Sí. No son excluyentes, pero es un mensaje que al final inspira, ¿no? Sí, inspira. Y yo también lo catalogo y considero que es, creo que el spot que te cambia y te abre, inclusive hasta aplicaría en estas épocas, ¿no? O sea, a pensar Totalmente. constantemente de manera diferente, ¿no? Otros spots que creo que ya no se pudieran repetir son los argentinos en la época de los 90, de los 2000, que eran pues totalmente Sí, claro, toscos, también. cortantes, ¿no? Que hoy en día Marcó una época. Nosotros, me acuerdo cuando empezaba, yo también, finales de los 90, principios del 2000, siempre mirábamos la publicidad argentina como un referente, ¿no? De ahí a, mira, como una crisis económica te genera una fuga de talento y ya hoy Argentina no es la potencia que era, ¿no? Todavía tienen campañas muy memorables, pero no en la cantidad que tenían en esa época, ¿no? Es un cambio radical y, por ejemplo, Perú hoy, a diferencia de finales de los 90 y principios de los 2000, de hecho Perú fue Leo Burnett que ganó en el 98, el primer León de Cannes en la historia de Perú recién se ganó en el 98. Pero desde esa época a hoy, que ya han pasado ya pues más de 25 años o casi ya un poco menos de 30, ya hoy Perú es una potencia creativa mundial, ¿no? Ya las agencias peruanas están en los rankings no solo de la región, sino del mundo, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo, en este caso, una comunidad y de profesionales de la comunicación han logrado dar un salto importante para los clientes que trabajamos acá, pero sobre todo también para brillar afuera con lo que es la creatividad peruana. Sí, bueno, aunque parezca medio raro la idea, pero ese problema económico, ese problema de gobierno país, pues ha hecho de que los demás mercados dentro del campo publicitario crezcan, ¿no? Porque era un liderazgo único que tenía el argentino. Y recuerdo un amigo que hace poco falleció, Esteban Martucci. No sé si lo sacas, pero un tipo que siempre iba en contra de, como tú, muy líder en el tema y preocupado en el país, que es lo que vamos a hablar en las últimas preguntas, Alberto, ¿no? Y nos mencionaba eso, ¿no? De que iba a decrecer en todos los aspectos el país si es que no tenía un buen norte, ¿no? El país influye mucho en el desarrollo del profesionalismo de las carreras. Pero para ello hablábamos pues del mercado de la publicidad argentina, la americana. ¿Cuál crees que es la clave para que una marca conecte realmente con la gente, Alberto? Yo creo que es poner a la persona, al consumidor al centro, ¿no? Preocuparse siempre por ver cómo tiene un impacto positivo en su vida, ¿no? Y se mantiene también en constante evolución, cambio, mejora. No verlo como un comprador únicamente, un número, una cifra, sino verlo como una persona que tiene necesidades, tiene a veces dificultades, inclusive momentos de tensión, como lo que podemos estar pasando ahora mismo con el país por temas de inseguridad ciudadana, etcétera. Cómo se amolda a estar cerca a su vida desde la esquina de lo que sea su rubro, ¿no?
cómo vas inclusive innovando y mejorando para que tu relación con el consumidor sea dinámica, no sea estática, ¿no? De todos los aspectos, ¿no? El otro día con mi hijo, por ejemplo, me entré a un Bembos y ya ahora en una pantallita apretabas Sí. y te salía esto, ponías tu nombre y a los minutos Te llama. te llaman, ¿no? Ujú. Es una evidencia de una marca que no se queda estancada simplemente en hacer el producto, sino como en mi interacción contigo puedo siempre ver la posibilidad de ir evolucionando y hacerte la vida más fácil, más simple, más interesante, o los bancos cuando empiezan a desarrollar productos de innovación, por ejemplo, tecnológica, donde puedes hacer todas tus... Antes yo me acuerdo que tenía que irme al banco, a la sucursal, a pagar mi luz, a pagar el teléfono, para hacer una transferencia. Ahora todo lo haces en el celular. Eso es una industria que ha ido cambiando, innovando, teniendo al consumidor en el medio, ¿no? Entonces creo que esa es la clave para que una marca se mantenga vigente y conectada con su comunidad. ¿Y cuál crees que es, para toda nuestra comunidad que son jóvenes y quieren emprender, cuál crees que es el principal error que cometen siempre los emprendedores para poder construir su marca? Tal vez es no ser... A veces uno, yo creo que en general, no solo para la marca, sino para cualquier cosa, es muy apresurado, es muy desesperado, muy ansioso de hacer todas las cosas rápidas y en ese espíritu así de ansiedad y de apuro y de ver resultados ya, no es muy riguroso en definir muy bien la estrategia, cuál va a ser mi propuesta de valor, cuál va a ser mi diferencial versus la competencia. Y también, en línea con los ejemplos que estamos viendo, cuál va a ser mi propósito en la sociedad. O sea, no solo quiero vender esto, sino cuál es la diferencia que yo quiero impactar allá afuera, ¿no? Más allá de vender, ¿no? De qué manera también voy a sumar a la sociedad. Todo el concepto de sostenibilidad hoy en día es fundamental, ¿no? Entonces, creo que la marca, si no tienes ese norte bien claro, puedes tener un éxito de corto plazo, pero eventualmente se va a ir haciendo agua porque no has definido muy bien hacia dónde quieres ir, qué quieres ser, cuál es. Hay una pregunta, cuando nosotros tenemos una herramienta estratégica para desarrollar justamente el ADN de la marca, que tiene varias preguntas, pero una de las preguntas que a mí más me gusta es que le haces a la marca, como si la pusieras así en el diván, le vas haciendo preguntas, y una de las preguntas que a mí me encanta es: ¿cuál es tu lucha? Si tú fueras una persona y te levantas en las mañanas, es para luchar ¿por qué? ¿No? Agarrando los ejemplos que hemos hablado ahora. Pilsen, ¿por qué lucha? Yo lucho porque la amistad nunca se extinga, por innovaciones tecnológicas y porque uno se quede pegado en el celular, o porque ya te dé flojera llamar a yo lucho por eso, eso, ¿no? O por ejemplo, Apple lucha por romper el status quo, ¿no? Por siempre pensar diferente, innovar. Yo lucho por eso y eso me da mi norte y no me quita la puntería, ¿no? Entonces, tanto Apple como Pilsen siempre tiene su propósito, su misión bien clara. A veces cuando no hemos definido muy bien eso, lanzamos la marca y estamos vendiendo un producto que se vende bien por un tiempo y después cuando empieza a tambalear o algo, pierdes el norte y viene la competencia y que vende un 50 céntimos más baratos y te sacó el mercado. Porque al final uno no compra con el cerebro, compra con el corazón. En la cerveza nada más, ese es un ejemplo, ¿no? Haces pruebas a ciegas de cervezas y no necesariamente todo el mundo escoge la que toma, pero cuando le pones la etiqueta dice: total, no, esa es mi marca. Total. ¿No? Entonces, yo recomendaría eso, ¿no? Que cuando uno va a lanzar una marca, se tome el tiempo de definir muy bien todos esos grandes pilares sobre lo que vas a construir el futuro, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes que quieren involucrarse en la industria de la publicidad? O sea, diría, ¿qué consejo les daría? Que parte de eso, de que no se desesperen mucho, hay que empezar desde abajo, no apresurarse, siempre entrar en aras de aprender,
nunca perder la curiosidad, ¿no? Yo creo que esa es una de las... La creatividad viene por ser curioso y querer hacer cosas de maneras distintas, hacerlo con ganas, con pasión, pero sobre todo con humildad. Yo creo que a veces se dice mucho que en la industria publicitaria hay mucho ego, mucha así gente que se cree, y yo creo que eso es un gran error, ¿no? Uno tiene que... La humildad es fundamental porque es lo que hace que no te sientas dueño de la verdad. También es otro gran error, sino que siempre veas la posibilidad de que puedas aprender del otro, puedas descubrir cosas nuevas. Y creo que para los que van a entrar en esta carrera es empezar con calma, desde abajo, aprendiendo, y solito uno va subiendo. Yo empecé de alguna manera también así, mirando a mi papá, escuchándolo, entendiendo. Mis primeras veces empecé a practicar en una agencia y el sueldo no era lo importante, era entrar, y era nada más entrar, eso era lo importante, ¿no? Y mi papá tenía una frase que se la digo a todos aquellos que quieran entrar en publicidad, que siempre se me quedó, que dijeran: crean en la publicidad y entren en la publicidad porque va a ser en lo que más se van a divertir en su vida sin quitarse la ropa. Qué buena, qué buena. Y a esto es siempre la retroalimentación, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que vemos mucho en los jóvenes es que quieren los resultados inmediatos, ¿no? O sea, quieren cambios o quieren cosas que funcionen, pero a la vez necesitan de la experiencia, ¿no? Yo escucho y valoro mucho eso porque cuando he podido tener una carrera inicial, uno quiere resultados, ya quiere ser inmediatamente, recibir su premio y todo, ¿no? Y es precisamente cuando ya llegas a una etapa ya más consciente, un poco más madura, en la que tienes que tener la humildad del caso, tienes que seguir los pasos firmes, ¿no? Para poder tener de repente un poco de crecimiento o de desarrollo. Nosotros, mira, en mi caso, yo he formado esta agencia con Ricardo, mi socio, cuando yo ya tenía 43 años y él tenía 38, o sea, 5 menos. Ya habíamos tenido pues una cantidad de kilómetros acumulados, claro. Y, digamos, en grandes cantidades. No digo que hay que esperar hasta esa edad, de ninguna manera. Pero tampoco hay que hacerlo pues tan temprano, porque sí he visto casos de chicos que dentro de esa inquietud y que les empieza a picar un poquito el cuerpo, se lanzan a abrir su propia agencia muy, 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 muy temprano, con un entusiasmo emprendedor tal vez así que se puede entender, pero que todavía no han recorrido pues una cantidad de kilómetros de entender cómo funciona una agencia, de aprender de gente de arriba, exacto, de cometer errores, etcétera. Cuando lo hacen muy temprano, sí he visto que se quedaron chiquitos, no llegaron a crecer. Y eso yo creo un poco por eso, ¿no? En esta industria, no quiero decir en todas las industrias, porque hay startups y que uno empieza desde que tiene otro modelo, ¿no? Pero dense el tiempo de aprender, de escuchar de los que tienen algunos años ya en esto y también sobre todo de cometer errores para eventualmente tener los kilómetros que se necesitan para uno lanzarse a la piscina con algo propio, ¿no? Que siempre es una alternativa. También puedes hacer carrera corporativa, como la mayoría, ¿no? Porque no es que se abren agencias de publicidad todos los meses tampoco. Claro. Pero si en algún momento uno quiere dar el salto, que lo dé en el momento cuando ya tiene una mochilita de experiencia que por lo menos pueda asegurar de cometer pocos errores y tener más éxito. Claro, yo creo que es fundamental estar al lado de la experiencia para que evitar pues estas caídas que sean dolorosas y que puedan de repente sortear, ¿no? Algunas dificultades y poder tener un éxito de repente un poco más pronto. Pero aún así es importante que haya un protagonismo y un liderazgo. Es importante que los jóvenes también se involucren y no sean parte de la queja de lo que pasa en el país. Cruz del Sur. Seguridad, comodidad y puntualidad en cada viaje. Cruz del Sur, contigo. Marcando el camino.
una de las preguntas que siempre me gusta hacer es porque cuando un joven quiere iniciar algo en redes, que es ahora una columna vertebral para crecer o cambiar un país, o para crecer una marca, o para hacer una empresa, o para ser ejecutivo, a veces la gente les mete su hate, como se le dice, ¿no? Los tumba, les pone las zancadillas. ¿Qué consejo le darías a toda esta comunidad grande que tenemos para que no se deje caer ante una crítica, ante gente que de una u otra manera lo único que quiere es que se mantenga todo en stand-by? Yo creo que uno tiene que, en la medida en que uno tenga convicción, que tenga pasión, que tenga también una humildad para cuando uno emprende algo, hay que tener una armadura, una coraza para todo eso, ¿no? Lo cual no significa que no escuches, ¿ah? O sea, el consejo o la crítica, en la medida que sea constructiva, hay que escucharla, ¿no? Tampoco uno es infalible. Pero cuando viene con una mala vibra, con no buenas intenciones, y viene casi como un deporte por algunos de tratar de, a veces por envidia, desinflar, ¿no? Porque dicen mejor lo golpeo para que no tenga éxito, pero en realidad es un tema de complejo, de autoestima del otro lado, ¿no? Porque como yo no me he atrevido, entonces ojalá que no le vaya bien a él, porque si no yo me voy a sentir menos, ¿no? Entonces, hacer oídos sordos y perseverar, y cuando uno comete errores y se cae, levantarse y avanzar, ¿no? Eso es, uno aprende más de las caídas que de los éxitos, ¿no? Ayer estaba hablando con una amiga que nos fuimos a almorzar y hablábamos de eso, ¿no? Cómo no hay más presentaciones inclusive, y se ahonda mucho más en los fracasos, porque ahí es de donde uno aprende mucho, ¿no? Entonces, en todos los congresos pues, de marketing y eso, debería haber un bloque donde sea los bloopers del marketing. Claro. En qué yo metí la pata y qué aprendí de acá, ¿no? Ahí es donde uno... Y tener la valentía y la humildad de poder decirlo, ¿no? No todas las campañas que nosotros hemos hecho han sido un gran éxito. Y muchas, después hemos dicho, pucha, ¿cómo pudimos hacer eso? La verdad que estaba equivocado, cometimos este error, cometimos esto. Y eso es parte de la vida. Entonces, creo que regresando a tu pregunta, creo que hay que descremar, filtrar cuáles pueden ser críticas que sí me enriquezcan, de las cuales evidentemente vienen con mala intención, y perseverar, ¿no? Que en la medida en que uno está seguro que lo está haciendo desde el corazón y con convicción, va a superar cualquier cosa, ¿no? Y esta última pregunta, Alberto, la inseguridad hace que muchos jóvenes, aparte de las pocas oportunidades que pueda presentar el país por las situaciones económicas, por la misma dinámica del Estado, y las pocas oportunidades se vayan, nosotros creemos mucho que los jóvenes tienen que involucrarse en la coyuntura del país, no mirar como si fuera algo no importante, no elegir a nuestros representantes, sino ser un hecho o personas que estemos como espectadores, sino que podamos ser actores y poder cambiar en conjunto el país. ¿Qué mensaje final le puedes dar a los jóvenes que no quieren involucrarse, o mejor dicho, más que no quieren involucrarse, cómo puedes llamarlos a la acción, ¿no? ¿Por qué deben interesarse en el desarrollo del país? ¿Por qué tenemos que seguir mirando con optimismo nuestro país, Alberto? Voy a hacer así un poco, tal vez, cursi en mi respuesta, ¿ya? Porque voy a usar una frase que siempre se usa para preguntas como esa, como respuesta, pero que a mí me gusta mucho, que es la que dijo Kennedy, ¿no? No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Y a veces uno cree pues que el país es este ente así que existe,
y que se mueve con ciertas condiciones alrededor de la vida de uno, pero no es consciente de que al final son las personas las que están detrás, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cambiar eso, tenemos que evitar irnos de la indignación a la resignación. Tenemos que irnos de la indignación a la acción para cambiarlo, ¿no? No mirar desde la tribuna y quejarnos y resignarnos, sino bajar de la tribuna a la cancha y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo? Desde cualquier esquina, ¿no? No tiene que ser necesariamente ser candidato para algo, puedes ser parte de un movimiento que quiera hacer un cambio en tu barrio, en tu vecindario, en tu comunidad, en tu distrito, y de ahí vas creciendo, en tu universidad, en tu trabajo. Uh-huh. Y algunos sí quieran tal vez irse y tener una carrera política y tener una responsabilidad desde ahí para cambiar cosas, pero el mundo tal vez se divide en dos grupos, ¿no? En los que se atreven a hacer cosas y trascienden, y los que esperan que otros lo hagan y están supeditados a que los otros lo hagan y esperar a que pase, ¿no? Uh-huh. Y a veces sí, como dices, tomar un avión e irse a otro lado, donde un grupo de gente lo hizo y tienen una mejor sociedad, entre comillas, ¿no? Ahí la pregunta es por qué el Perú no puede ser ese lugar, ¿no? Uh-huh. Y sí lo fue durante muchos años, ¿no? En toda la década del 2000, y la primera parte de lo que ha venido después de los últimos 10 años, estos primeros, antes del 20, el Perú se convirtió en una potencia mundial, era de admiración, la economía, el emprendimiento, pero el péndulo se ha empezado a mover al otro lado con todas estas dificultades que hay. Si los peruanos lo pudimos hacer una vez, lo podemos volver a hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero el Perú sí se puede arreglar, pero no se va a arreglar solo, se necesita sobre todo de la gente joven que tenga pues la camiseta bien puesta como de la selección y decir, ok, yo no quiero estar en la tribuna dentro del grupo de los resignados, yo quiero estar en la cancha dentro del grupo de los que ante la indignación han decidido hacer algo y no quedarse cruzados de brazos, ¿no? Creo que eso va a ser la mayor satisfacción en el mediano o largo plazo que le puede dar a cada persona, más allá del éxito profesional, lo que pueda uno dejar como legado también en un país y para las generaciones que vienen. Sí, muchas gracias, Alberto. De verdad, presentamos hoy al exitoso publicista, al exitoso marquetero, a una mente brillante, a un líder empresarial, pero destaco la otra parte con la que quería cerrar esta entrevista, al peruano que constantemente está aportando y sobre todo generando y promoviendo un cambio para el país. Eso es, sígalo en sus redes, ahí van a ver que es constantemente activo, Alberto opinando en LinkedIn de la misma manera, y eso es lo que necesitamos, que gente de primer nivel, y como menciono siempre en todos los casos anteriores y en las entrevistas anteriores, ese éxito que vemos en las personas es porque de una u otra manera tienen una columna vertebral que se llama creer y apostar por nuestro país. Fíjense, todas las personas y síganlo en sus redes y vean que constantemente está aportando por el país. La clave para tener éxito también es tener amor por tu país, amor por un desarrollo de la sociedad. Va de la mano el éxito con ello. Así que nada, muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Y nada, nos vemos en la siguiente edición de Babe. Y bueno, síganos si te gustó este video, compártelo con todos lados y sigamos siendo una tendencia alta y sobre todo importante. Nos vemos. Alberto, gracias. Chao, nos vemos. Chao a todos. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está